Vamos a ver, el tema de las bacterias, vamos a ver por las bacterias, que es lo que se descubrió antes. Bueno, os explica qué son bacterias y qué son virus, porque Sí. yo, por ejemplo... Sí, bueno, pues las bacterias son unos organismos unicelulares que son una cosa realmente sorprendente. Es una cadena de ADN, muy simplificado, con sus proteínas rodeadas por una membrana, y que son los primeros organismos que aparecieron en la Tierra. Cuando la Tierra estaba todavía sin acabar de formarse, porque se formó por la acreción, iban cayendo grandes fragmentos de meteoritos, se iban sumando, la atmósfera era tóxica, la vida era imposible en la Tierra, la vida, tal como la conocemos, era imposible, pues ya había bacterias con sus virus asociados, con sus fagos. Los fagos son los virus de las bacterias, se llaman bacteriófagos o fagos. Entonces, las bacterias fueron las que hicieron posible la vida en la Tierra, porque el oxígeno de la Tierra, su mayor parte, es producto de la actividad de bacterias fotosintéticas, como las plantas, que producen oxígeno. O sea, hicieron posible la vida en la Tierra. Se ha podido comprobar que las células que nos componen están formadas por agregados de bacterias. Se unieron una bacteria dentro de otra, y una de ellas formaba el conjunto bacteriano, y la célula y otra, la mitocondria. En las plantas, otras bacterias fotosintéticas formaron los plastos. Hay algunos componentes de la célula que son de origen viral, luego hablaremos de ello, y hicieron posible la vida. O sea que ya tenemos en cuenta que son cosas muy peculiares. Son capaces de vivir dentro de rocas, pueden alimentarse de minerales como titanio, aguantan radiaciones tremendas, pueden vivir dentro de reactores nucleares que rompen su ADN en cientos de fragmentos y luego lo vuelven a reconstruir y siguen viviendo. Se comprobó que en una sonda, no sé si era la Voyager 3, subieron bacterias hasta la Luna, resistiendo todas las radiaciones que había por el espacio exterior, y volvieron vivas. Y son unos elementos fundamentales para la vida y muy extrañitos. Entonces, cuando se descubrieron porque son capaces de provocar enfermedades, infecciones. Hasta que se descubrieron, pues no se sabía que existían las bacterias. Y se descubrieron porque provocaban infecciones. Ahora ya sabemos que las bacterias en conjunto no son patógenas, sino que son elementos fundamentales para la vida. ¿Qué quiere decir patógenas? Patógenas que producen enfermedades. Las bacterias, el número calculado en la Tierra se ha calculado que es de 10.000 millones de veces más que el número de estrellas calculadas en el universo. O sea, vivimos en un montón sobre las bacterias en el suelo, en tierra, en un gramo de tierra, hay 4 millones de bacterias, en un gramo de tierra. Y en una gota de agua de mar hay 1 millón de bacterias. En el organismo, dentro de nuestro organismo, tenemos 10 veces más bacterias que células. O sea, que somos bacterias. Sí, somos colonias de bacterias. En la piel tenemos ecosistemas bacterianos, ecosistemas para protegernos. O sea, están intercambiando información con el exterior. Según la piel sea húmeda, seca o sebácea, tienen distintos tipos de ecosistemas. Es increíble. El tubo digestivo, decenas de millones de bacterias que son fundamentales para producir vitaminas, para degradar material que no podemos degradar, para la vida, fundamentales. Son fundamentales para la vida. Se hacen patógenas cuando algo rompe su equilibrio natural. Cuando algo, por ejemplo, la úlcera de estómago, que dicen que es producida por una infección, por el Helicobacter pylori. Es mentira. El Helicobacter pylori es una bacteria de la flora intestinal, y cuando tú ingieres mucho tabaco, mucho alcohol, sustancias o incluso con estrés emocional, se produce una alteración de las condiciones y se produce un fenómeno de patogenización de la bacteria. Entonces es cuando es patógena. Y en general, pues la forma de bacteria patógena es como resultado de una situación que rompe las condiciones naturales de equilibrio de las bacterias, intercambian una cosa que se llama islotes de patogenicidad, se intercambian información genética y se hacen patógenas unas a otras. O sea, la patogenización sería volver buenas y se vuelven malas. Claro, pero es como respuesta a una agresión ambiental. Un estímulo externo. Claro. Entonces, claro, pues se consideraron que eran patógenas, pero ahora se está viendo que son esenciales para la vida. En el mar, millones de bacterias en el mar, que son fundamentales también para la pirámide trófica, en la tierra, en el suelo, para reciclar las sustancias de desecho, para eliminar sustancias tóxicas. Ellas las eliminan, de hecho se utilizan ahora para lo que llaman bioremediación, cuando hay un derrame de petróleo o de tóxicos, unas bacterias que se lo comen. Es decir, que se ha visto que son fundamentales para la vida. Vamos, de hecho, hay un experimento que hicieron criando una cosa que se llama cerdos axénicos. Es decir, una hembra gestante, tenerla en condiciones de asexia, parir el cerdito en condiciones de auténtica asexia absoluta, intentar criar el cerdo en asexia absoluta, y no duraba ni 2 días.
porque necesita que entren las bacterias al organismo para que se siga produciendo la función normal del organismo. Hay cosas muy interesantes que no voy a mencionar porque es muy complicado, que es bacterias que participan en la finalización del desarrollo embrionario del intestino, de las microbiosidades intestinales. Es muy complicado. Vamos, hasta en eso participan. Son fundamentales para la vida, y a los niños tienen que entrarles bacterias, lógicamente. Cuando ves anuncios que hay en la televisión, como bióloga, esto para desinfectar, porque pueden coger cualquier cosa. Digo, pues como bióloga podías informarte un poquito más de lo que dices, ¿eh? Porque es una cosa muy divertida en Estados Unidos, en una época que les dio por la asepsia, de los niños ver agua desinfectada y todo aséptico, y les entraban unas diarreas a los niños que se iban por las patas abajo, porque tienen que entrar dentro las bacterias correspondientes, que no son al azar, ¿eh? La flora bacteriana es específica de cada especie y dentro de unas concretas, fundamentales. Con los virus, pues lo mismo. Se descubrieron también por su aspecto patógeno. ¿Qué es un virus? Un virus es una cosa muy extraña. Un virus no es una célula, un virus es inerte. Un virus en estado libre es una cosa inerte, es un cristal. ¿Un cristal? Sí, se han hecho incluso estudios de medir el ADN, cómo se empaqueta el ADN dentro de la cápsida del virus. El virus es una cápsida con formas a veces curiosamente muy geométricas de proteínas, y dentro tiene ADN o ARN, que es las moléculas de información genética, empaquetadas hasta una densidad prácticamente cristalina, son como un cristal. Pueden estar dentro de una roca, ir por el espacio millones de años sin ningún problema, son inertes por completo. Y se activan cuando entran en contacto con el organismo, pero no todos los virus entran en los organismos. Tienen ese virus muy concretos porque las células tienen un receptor para ese virus concreto. El virus entra por un sitio concreto. Entonces, se inyecta su ADN, y lo que hace el ADN es insertarse, el ADN o el ARN, eso es más complicado, su material genético se inserta en los genomas de los seres vivos, en un punto también concreto, no es al azar. O sea que también hay sitios donde van a ir los virus. El aspecto patógeno es cuando el virus lo que hace es entrar... ¿Pero el virus también los tenemos dentro? ¿También forma parte de nosotros o no? Luego lo contaré también, mucho más que las bacterias y en mayor cantidad que las bacterias. Entonces, el aspecto patógeno es cuando los virus lo que hace es, cuando hay un desequilibrio ambiental, o el organismo está en desequilibrio, pues se siguen reproduciéndose los virus, usan los materiales de la célula para reproducirse los virus, para ellos mismos fabrican más virus, y al final, claro, matan la célula y pues una enfermedad. Pero eso se pensaba que era el aspecto de que los virus eran patógenos que hacían eso. Cuando se ha podido estudiar genéticamente y a fondo la cosa, se ha visto lo siguiente. Esa capacidad que he dicho antes de insertarse en los genomas es la que hace que en los genomas de los seres vivos tengamos una enorme cantidad de lo que se llama virus endógenos. El ADN de los virus, insertado en los cromosomas, forma parte de nuestros cromosomas, de nuestro ADN. El 10% de los genes humanos son virus endógenos, retrovirus endógenos, el 10%. Cientos de miles. Luego hay fragmentos de virus también dispersos por el genoma. Es decir, que los genomas de los seres vivos son... es complicado de decirlo porque habría que visualizarlo. Espero poder disponer de alguna forma de visualizarlo. La parte esta del ADN que decían Dawkins que era basura son secuencias repetidas, intrones, elementos móviles, que son de origen de virus endógeno. Entonces, si echas cuentas, los genes que no son de origen bacteriano, de las primeras bacterias que son de origen viral. Una cosa muy curiosa. Si se analiza con calma, se llega a esa conclusión. Es decir, que los virus son otros componentes fundamentales de los genomas. Tienen la capacidad de que sus elementos móviles, que son derivados de virus, cuando el ambiente produce un estrés, hacen saltos de un sitio para otro o se duplican y aumentan los genomas. O sea, que son los que fabrican los genomas. Y también es curioso también que en aguas marinas también se han encontrado estudios recientes que demuestran que en aguas marinas superficiales hay hasta 10.000 millones de virus por litro. O sea, cuando usted está en la Costa Brava bañándose tan feliz, está en una auténtica sopa de virus y de bacterias. Por favor, suena fatal. Pues esos virus son esenciales para la vida. Son los que controlan la base de la pirámide trófica del marina. De la siguiente manera: como las bacterias y el fitoplancton y el zooplancton tienen una capacidad de crecimiento tremenda, si tienen alimentos se seguirían expandiendo continuamente, y llegaría un momento que el agua del mar estaría tapada por una manta
de bacterias, de zooplancton y bioplancton, lo que haría era impedir que la luz entrara para abajo y mataría la vida del fondo. Entonces los virus marinos lo que hacen es, cuando hay demasiada densidad, empiezan a destruir bacterias y zooplancton y fitoplancton, hasta que queda otra vez clara la cosa. Y claro, los virus son inertes, y no se mueven, se difunden pasivamente, pues si no encuentran más bichos, pues no se destruyen más. Y mantienen la vida en el mar, son las que mantienen el control de la vida en el mar. Pero es que una cosa divertidísima es que los productos que producen por esa digestión de esos zooplancton y bacterias, producen unos derivados del azufre que contribuyen a la formación de las nubes. O sea, los virus marinos contribuyen a la formación de las nubes. En la naturaleza todo está interconectado, es como un gran sistema en el que todos forman parte de la naturaleza y todos son fundamentales para su mantenimiento. Es algo radicalmente la visión de que la naturaleza es una cosa inerte y los bichos están todos compitiendo y matándose. Esa visión que está llevando al mundo a la situación actual. Porque hay que darse cuenta de que todo lo contrario, de que todos los componentes de la vida, igual que todos los componentes de los genomas son fundamentales, no hay basura, pues todos los componentes de la vida son fundamentales. Lo que hay que hacer es no desestabilizarlos.